Puede que en la historia de Estados Unidos no haya un evento que despierte más la imaginación que el asesinato del presidente John F. Kennedy. El principal sospechoso de disparar las balas mortales fue un hombre llamado Lee Harvey Oswald, cuya vida parece haber salido directamente de una novela policial. Pero si bien para muchos no hay dudas de que él fue el responsable, las razones de por qué lo hizo siguen estando rodeadas de misterio. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. And for 54 years, there have been questions about the official story. Was Lee Harvey Oswald really the killer? Did he act alone? Was it a conspiracy? You shoot the president? I didn't shoot anybody, no, sir. Esto provocó que surja una ola de teorías conspirativas luego de la muerte del mandatario que oscurecieron aún más lo sucedido. Oswald pasó a ser un chivo expiatorio, un peón de enemigos externos como la Unión Soviética, o incluso internos con la CIA y el FBI entre ellos. Luego de 51 años después del asesinato de Kennedy, hay más dudas que certezas. Por eso hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo sobre el asesinato de Kennedy y de su principal sospechoso, Lee Harvey Oswald. The official story just doesn't hang together, and so people are still hungry for information about this shocking event, and they realize that the story they've been given is false. Eran las 12:30 del mediodía del 22 de noviembre de 1963. La limusina sin techo del entonces presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy entró a la Plaza Dilley, ubicada en Dallas. Junto al mandatario viajaba su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas, y su mujer. El día era soleado y cientos de personas se encontraban en el lugar observando al líder de su país, completamente inconscientes de lo que estaba a punto de suceder. Cuando el auto estaba pasando enfrente del edificio que funcionaba como depósito de libros escolares, un terrible sonido se escuchó por encima de los saludos de la multitud. Un instante después, Kennedy se inclinó hacia adelante como si algo lo hubiera golpeado en su espalda. Antes de que cualquiera de los presentes en el vehículo pudiera reaccionar, un segundo disparo le dio justo en la cabeza. Fue en ese momento que la plaza entera estalló en caos. Mientras el presidente se desangraba, el conductor de la limusina aceleró para escapar. Agentes del servicio secreto se lanzaron sobre el vehículo para proteger a los pasajeros. Otros, junto con oficiales de policía, intentaban descubrir de dónde habían provenido los disparos. Interrogando a los presentes, algunos afirmaron haber visto el cañón de un rifle asomar por una de las ventanas del depósito de libros. Unos pocos incluso dieron una descripción física del posible tirador. Un hombre delgado de tez clara con alrededor de 30 años. El personal de seguridad llegó al 6º piso del edificio, desde donde habían salido los disparos. Encontraron el arma responsable, pero no había rastros del perpetrador. Alrededor de las 12:30, John F. Kennedy fue declarado muerto. La búsqueda del francotirador devenido en asesino continuaba, pero la esperanza de encontrarlo se diluía a cada segundo. Pero todo cambió con una llamada. Un hombre con la descripción del presunto tirador había matado a sangre fría a un policía y ahora se encontraba refugiado en el Teatro Texas. Pero cuando los agentes arribaron al lugar, el magnicida sabía que no tenía escapatoria. Evaluó sus opciones. Si quería salir de allí con vida, tendría que dar su libertad a cambio. Fue así como, clamando a los gritos que solo era un chivo expiatorio, se entregó a las autoridades. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet.
The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what. Sir? You have been. Nobody said what. Okay, man. ¿Quién era entonces este hombre que sacudió al mundo entero con el asesinato de John Kennedy? Ahondemos en su historia. Su nombre era Lee Harvey Oswald. Nació el 18 de octubre de 1939 en Nueva Orleans, donde tuvo una infancia difícil. Nunca conoció a su padre, quien murió apenas 2 meses antes de que él viniera al mundo. Durante su niñez lo calificaron como un chico silencioso y con problemas de conducta, propenso a arrebatos de furia. Cuando tenía 13 años, un doctor le diagnosticó una alteración del patrón de personalidad con características esquizoides y tendencias pasivo-agresivas. A pesar de que recomendó que Oswald sea tratado, su madre ignoró el consejo. Su período escolar estuvo marcado por sanciones y amonestaciones debido a su comportamiento. En 1955, a sus 17 años, abandonó el secundario y decidió enlistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Según él, fue para escapar del yugo de opresión al que lo sometía su madre. Durante su estadía en las Fuerzas Armadas, demostró tener cierta vocación militar. Terminó 7º en su clase de 30 y fue designado como francotirador debido a su gran puntería. Sin embargo, sus problemas de conducta no lo abandonaron en estos años. Fue sometido a cortes marciales en 2 ocasiones. Una por dispararse accidentalmente a sí mismo con una pistola y otra por pelear con un superior al que culpó del castigo de su primera infracción. Fue aquí donde comenzó a mostrar ciertas inclinaciones extrañas para un soldado estadounidense en plena Guerra Fría. Una ideología pro-soviética. Incluso aprendió ruso por cuenta propia. Estos hechos pueden parecer menores, pero eran las señales de algo mucho más significativo que estaba por venir. A fines de 1959 pidió la baja del ejército, argumentando que debía volver a su casa a cuidar a su avejentada madre. Sin embargo, solo pasó 2 días con ella. El 20 de octubre se encontraba pisando el suelo de la Unión Soviética. Cuando las autoridades lo interrogaron sobre sus intenciones allí, les informó su deseo de convertirse en ciudadano de la nación, a la vez que decía ser comunista desde su adolescencia. Si bien los oficiales dudaron de su relato, Oswald demostró estar convencido. Se dirigió a la embajada estadounidense en Moscú, entregó su pasaporte y declaró su intención de abandonar la ciudadanía de su país natal. He also volunteered the information that he'd been, while in the Marines, he'd been a radar technician. And that when he became a Soviet citizen, he intended to offer to the Soviet authorities everything that he had learned. Impresionados, los soviéticos le brindaron a Lee Harvey Oswald un trabajo en una fábrica electrónica, una casa en Minsk y un buen salario gracias al cual pudo vivir cómodamente. Sin embargo, nunca confiaron plenamente en él, ya que estaba bajo vigilancia constante. Para 1962 estaba casado y tenía una hija. Si bien todo parecía haber resultado bien para el norteamericano, comenzó a mostrar muestras de infelicidad. Según lo escrito en su diario personal, el trabajo le resultaba monótono y no había lugares en donde gastar su dinero debido a la falta de clubes de baile, bares u otros lugares de recreación. Aparentemente motivado por esto, le escribió una carta a la embajada estadounidense en Moscú pidiendo la devolución de su pasaporte y su repatriación. Sorprendentemente, los oficiales norteamericanos aceptaron su pedido a pesar de que Oswald era un comunista declarado y que incluso había amenazado con revelar secretos militares a los rusos cuando desertó.
el 13 de junio de 1962, Lee, junto a su esposa y su hija, se instaló nuevamente en el país que lo vio nacer. Los problemas de conducta que habían plagado su infancia y adolescencia no lo abandonaron en su adultez. Solo era capaz de conservar un trabajo por unos meses antes de ser despedido, lo que lo llevó a mudarse constantemente buscando nuevas oportunidades. Sus vecinos y compañeros de oficio lo calificaban como rudo y arrogante. Para marzo de 1963, la familia Oswald se había instalado en Dallas, su último hogar. Fue aquí donde Lee recibió por correo un rifle modelo Mannlicher Carcano de segunda mano, que en unos meses saltaría a la infamia. Pero John F. Kennedy no fue su primer objetivo. Se cree que el 10 de abril había utilizado esa arma para intentar asesinar al mayor general Edwin Walker. El militar era abiertamente anticomunista y segregacionista, incluso sospechado por algunos de ser el líder de una organización fascista. Esas fueron las razones que lo habrían llevado a Oswald a disparar contra él. Sin embargo, no tuvo éxito. La policía nunca logró avances significativos. La investigación apuntó a Lee luego del atentado contra el entonces presidente estadounidense. En los meses que siguieron, el desertor repatriado intentó establecer una filial del Comité del Juego Limpio para Cuba. Esta organización apoyaba a Fidel Castro y se oponía a la intervención norteamericana en su gobierno. También viajó a México con la intención de dirigirse hacia la isla caribeña desde allí. Luego se sospechó que su verdadero deseo era utilizar este lugar como un paso previo para su objetivo real: la Unión Soviética. De todas formas, fue incapaz de conseguir los papeles necesarios y volvió a Dallas en octubre de 1963. Años más tarde se conjeturó que su verdadera intención era tener preparada una ruta de escape fuera de Estados Unidos. De nuevo en su hogar, consiguió un trabajo en el depósito de libros escolares de Texas, el cual daba a una grandiosa vista a la Plaza Dilley. Así, todas las piezas se acomodaron en su lugar para que el 22 de noviembre de 1963, cuando Kennedy pasó con su limusina, Lee Harvey Oswald abriera fuego y cambiara el rumbo de la historia. Pero el presidente no sería la última víctima del asesino. Aproximadamente 40 minutos luego de los disparos mortales, el oficial de policía J.D. Tippit vio a Oswald caminando nervioso. Chequeando que coincidía con la descripción del sospechoso, lo llamó y comenzaron una conversación. No se sabe las palabras que se dijeron, pero sí hubo numerosos testigos de lo que sucedió después. Cuando Tippit salió de su vehículo, Lee empuñó su revólver y disparó contra él 4 veces. 3 balas le dieron en el pecho. Pero la última, que impactó en su cabeza, fue la que acabó con su vida. Al ver que los transeúntes empezaban a acumularse a su alrededor, Oswald huyó. Poco después, los agentes de seguridad lo arrestaron mientras se encontraba en el cine. Su detención fue por el asesinato de Tippit, pero al día siguiente también se lo acusó formalmente del magnicidio de John F. Kennedy. Durante 2 días fue intensamente interrogado por la policía y el FBI. Siempre negó haber sido el asesino tanto del presidente como del oficial. También declaró que el rifle encontrado en el depósito de libros escolares no era suyo. Sin embargo, las evidencias estaban totalmente en su contra.
Para los oficiales de seguridad no había duda de que él era el autor de las muertes. Solo quedaba esclarecer el porqué. Lamentablemente para ellos, nunca obtendrían sus respuestas. El 24 de noviembre, Lee estaba siendo llevado desde los cuarteles policiales de Dallas en un auto que lo trasladaría a la cárcel del condado. Un numeroso grupo de personas, la mayoría periodistas, se había reunido para ver al magnicida. Pero entre ellos se encontraba un empresario llamado Jack Ruby. Fue capaz de esquivar los débiles controles de seguridad y mientras las cámaras enviaban la transmisión al mundo entero, este hombre se acercó a Oswald. Being let out by Captain Fritz. There is a prisoner. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. Absolute panic. Esta fue la primera muerte televisada en tiempo real. Al tiempo que Ruby era detenido, Lee fue llevado a un hospital donde falleció horas después. La autopsia reveló que casi todos sus órganos vitales habían sido dañados. Y la verdad sobre el asesinato de Kennedy fue sepultada para siempre. Cuando Ruby fue interrogado sobre el motivo de su accionar, él respondió que sus razones eran simples. El atentado contra el entonces presidente lo había dejado angustiado y además quería ahorrarle a la primera dama Jackie la incomodidad de un largo juicio. Ruby no se había dirigido hacia allí con la intención de matar a Oswald, sino que fue una decisión improvisada tomada en el calor del momento. El empresario era dueño de clubes nocturnos y se rumoreaba que tenía lazos con el crimen organizado. Siempre andaba con su revólver encima y simplemente aprovechó el momento. La muerte de Lee Harvey Oswald antes de que un interrogatorio profundo pudiera ser llevado a cabo provocó que el asesinato de Kennedy quede por siempre rodeado de misterio. En los años siguientes las teorías conspirativas surgieron de a montones. Aún hoy en día, según algunas encuestas, el 61% de los ciudadanos estadounidenses creen que el presidente fue el blanco de un enorme complot. Algunos también hablan de más de un tirador o de que la precisión de Lee no habría sido posible contra un objetivo móvil a esa distancia. Los gobiernos comunistas de la Unión Soviética y Cuba, a su vez, fueron señalados como los culpables, así como la mafia, la CIA, el FBI o hasta el vicepresidente Lyndon B. Johnson. Las investigaciones realizadas sobre el hecho fueron fraudulentas y los testigos fueron intimidados o directamente eliminados. Para ellos, Oswald fue un chivo expiatorio silenciado por Jack Ruby para no delatar a los verdaderos responsables. Por si fuera poco, en 1967, el empresario murió debido a un brutal cáncer antes de que su juicio se llevara a cabo. La realidad de lo ocurrido ese fatídico 22 de noviembre de 1963, las verdaderas razones por las que Lee Harvey Oswald apretó el gatillo, nunca serán conocidas. Para muchas personas, el asesinato de John F. Kennedy no es solo uno de los eventos más importantes de la historia estadounidense, sino su más grande misterio. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿y tú qué crees que ocurrió realmente ese día? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más misteriosos sucesos que dejaron su huella en la historia.